Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de saberes. Soy Héctor Martínez y en esta ocasión voy a compartir un tema bien interesante y que les preocupa a muchos padres hoy en día. Me refiero a la encopresis, que es un trastorno de la eliminación propio de la psicopatología de la niñez. La encopresis, según la DSM-4, es considerada un trastorno de la eliminación conjuntamente con la enuresis. Es importante resaltar que el DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Si un niño de más de 4 años ha sido entrenado para usar la poceta y luego defecar y ensucia su ropa nuevamente, esto se denomina encopresis. El niño puede o no estar haciendo esto a propósito. Según el DSM-4, lo que caracteriza el diagnóstico de la encopresis es la emisión repetida de heces en lugares inadecuados como el suelo o la ropa. Este es considerado el criterio A. En la mayor parte de los casos, esta emisión puede ser involuntaria, pero en ocasiones es intencionada. El criterio B tiene que ver con el hecho debe ocurrir por lo menos una vez al mes durante 3 meses como mínimo. El criterio C, la edad cronológica del niño debe ser por lo menos de 4 años, o para los niños con retraso en desarrollo, una edad mental mínima de 4 años. En cuanto al criterio D, para decir acerca de la encopresis, plantea que la incontinencia fecal no puede deberse exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, laxantes, ni de una enfermedad médica, excepto por algún mecanismo que implique estreñimiento. Cuando la emisión de heces es más involuntaria que intencionada, suele ir asociada a estreñimiento, ventosidades y retención con el rebosamiento consiguiente. El estreñimiento puede producirse por razones psicológicas, por ejemplo, ansiedad al defecar en un lugar concreto o un patrón más general de ansiedad o de comportamiento negativista, lo que conduce a una evitación de la defecación. Las predisposiciones fisiológicas al estreñimiento incluyen la deshidratación asociada a una enfermedad febril, el hipotiroidismo o el efecto secundario de una medicación. Una vez establecido el estreñimiento, puede complicarse con una fisura anal, defecación dolorosa y retención fecal posterior. La consistencia de las heces puede variar. En algunos sujetos son de consistencia normal o casi normal. En otras son líquidas, concretamente cuando existe una incontinencia por rebosamiento secundaria a una retención fecal. Es importante destacar el diagnóstico diferencial, ya que en presencia de una enfermedad médica, el diagnóstico de encopresis solo es apropiado si el mecanismo implica estreñimiento. La incontinencia fecal relacionada con otras enfermedades médicas, por ejemplo, diarrea crónica, no justifica un diagnóstico DSM-4 de encopresis. Por otro lado, la encopresis no se diagnostica hasta que un niño ha alcanzado una edad cronológica de por lo menos 4 años. Un adiestramiento del control de esfínteres inadecuado e incoherente y el estrés psicosocial, por ejemplo, entrar en la escuela o el nacimiento de un hermano, pueden ser factores predisponentes. Se han descrito 2 tipos de encopresis, la primaria y la secundaria. En cuanto a las causas que pueden producir la encopresis, tenemos que el niño no recibió educación de esfínteres, tiene problemas emocionales como el trastorno de oposición desafiante, trastornos de conducta, predisposición física a la ineficaz motilidad y funcionamiento intestinal, tratamientos prolongados con laxantes y supositorios, fisuras anales, constipación, pacientes con constipación que inician dietas para el estreñimiento, causas de origen emocional. Son frecuentes, por supuesto, en niños autistas o con severos desórdenes emocionales. El niño puede percibir la evacuación como una experiencia negativa y retener las heces por temor a las consecuencias de ensuciarse, y lógicamente mientras más retenga, peor serán las consecuencias y desembocar en una encopresis.
La educación de los esfínteres comenzó cuando el niño estaba demasiado pequeño. Otros factores que pueden incrementar el riesgo de encopresis tenemos pertenecer al género masculino, estreñimiento crónico y el nivel socioeconómico bajo. En cuanto a los tipos de encopresis, puede ser primaria y secundaria. La primaria, cuando no se adquirió nunca el control esfinteriano, nunca dejó de defecar encima o en lugares inapropiados. Y la secundaria, cuando hubo control de esfínteres, pero en algún momento se perdió. También se presentan algunos subtipos, como son las que se presentan con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento y sin estreñimiento ni contingencia por rebosamiento. En cuanto a los síntomas y trastornos asociados, el niño con encopresis suele sentirse avergonzado y puede desear evitar ir a la escuela, a un campamento o a una fiesta porque esa situación le produce una inquietud, una incomodidad. La importancia de la alteración depende de su efecto sobre la autoestima del niño, el grado de ostracismo social determinado por los compañeros y la cólera, castigo y rechazo manifestado por los adultos significantes que le cuidan o atienden. El embadurnamiento con heces puede ser deliberado o accidental, resultado del intento del niño por limpiar o ocultar las heces que expulsó involuntariamente. Cuando la incontinencia es claramente deliberada, cabe observar características del trastorno desafiante o de trastorno disocial. Otro de los síntomas pueden abarcar cualquiera de los siguientes aspectos: no ser capaz de retener las heces hasta llegar al baño, que es la incontinencia intestinal, defecación en lugares inapropiados, como en la ropa del niño, mantener las defecaciones en secreto, tener estreñimiento y hecedura, algunas veces evacuaciones de heces muy grandes que casi obstruyen el inodoro. Muchos niños con encopresis presentan también enuresis. En cuanto a la prevalencia, se estima que aproximadamente el 1% de los niños de 5 años de edad presentan encopresis y que el trastorno es más frecuente en niñas que en niños. En cuanto a las pruebas y exámenes que se le presenta a un niño con encopresis que se le aplican, el médico puede sentir las heces atascadas en el recto del niño y una radiografía del abdomen del niño puede mostrar las heces retenidas en el colon. En cuanto al tratamiento y la prevención, los tratamientos pueden abarcar cualquiera de los siguientes: darle al niño laxantes o enemas para eliminar heces duras y secas, darle al menor ablandadores de heces, procurar que el niño consuma una dieta rica en fibras como frutas, verduras, productos de granos integrales y que beba suficientes líquidos para mantener las heces blandas y cómodas. Tomar vaselina líquida saborizada por corto tiempo. Este solo es un tratamiento a corto plazo porque la vaselina interfiere con la absorción del calcio y la vitamina D. Acudir a un gastroenterólogo pediátrico cuando estos síntomas se presentan y los tratamientos no sean suficientes. El médico puede utilizar la biorretroalimentación o enseñarle a los padres y al niño cómo manejar la encopresis. La psicoterapia puede ayudarle al niño a hacerle frente a los sentimientos de vergüenza, culpabilidad o pérdida de autoestima. En cuanto a la prevención propiamente dicha, hay que entrenar al niño en el uso de la poseta o en una forma positiva cuando tenga la edad apropiada. Si el niño presenta signos de estreñimiento como heces infrecuentes, duras o secas, preguntarle al médico cómo tratar esto. Finalmente quiero dar algunos aspectos importantes con relación a la entrevista que se establece con el niño y con la madre cuando éste presenta estreñimiento expresado, por supuesto, a través de la encopresis. Se debe verificar cuándo fue el inicio de la encopresis, si hay deficiencias de aprendizaje en hábitos de defecación e higiene, retrasos en otras áreas del desarrollo, eventos precipitantes y factores de mantenimiento. También es importante determinar en esa entrevista la frecuencia de deposiciones y otros datos que revelan estreñimiento, condiciones estimulares que generan pautas de retención, dietas y ejercicio físico, frecuencias, episodios de encopresis, consistencias, cantidad y tamaño de las heces,
episodios diurnos y nocturnos, ensuciamiento fuera de la ropa interior, dónde se producen las evacuaciones, conciencia del ensuciamiento, circunstancias que modifican la frecuencia, duración de la situación. También en la entrevista es importante tomar en cuenta, verificar los hábitos higiénicos, el repertorio conductual y condiciones ambientales, como por ejemplo tiempo que se dedica para ir al baño, evitación total o parcial del uso de la poseta, condiciones ambientales para acceder al baño, rutinas matinales para antes de ir al colegio, hábitos de aseo personal y grado de autoestima. Es importantísimo también tomar en cuenta lo que tiene que ver con las situaciones concurrentes, es decir, si se presenta con la enuresis, si hay síntomas o signos de ansiedad o depresión, si hay déficit de atención e hiperactividad, si hay conductas de oposición y desobediencia y dificultades en el rendimiento académico. Y algo bien importante que hay que tomar en cuenta en la entrevista es el impacto familiar, personal y escolar, es decir, los modos de afrontamiento del niño y del representante. Por ejemplo, la reacción parental ante la situación, reacción del niño, si oculta la ropa, si coopera, y las reacciones de sus compañeros, si hay rechazo, burla o marginación. Se debe verificar también cómo ha sido la reacción ante tratamientos anteriores y por supuesto los factores motivacionales. Finalmente, para poder realizar el análisis funcional, es importante que se realicen los registros de los episodios correctamente, es decir, donde se debe incluir fecha, lugar en que se defeca, hora, tipo de heces, cantidad, tamaño, qué hacen o dicen los otros y qué hace o dice el niño. Para la evaluación se registra durante una semana o si es posible durante 2, y si eso se tiene clara la información, se registra directamente. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Gracias por su valiosa atención. Hasta otra oportunidad.